Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. El tema de hoy es un tema muy importante, es impresionante incluso. Yo te suplico que ponga atención aquí, que tome tu Biblia por favor, que abra tu corazón, porque queremos analizar un tema que realmente es importante, ¿viste? Nosotros queremos tratar del tema para Dios todo es posible o con Dios todo es posible. Entonces, por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 19, versículos 23 al 26, que dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Os aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Al oír esto, sus discípulos se espantaron en gran manera y dijeron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: Eso es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Bueno, ese es un texto realmente importante porque aquí está una historia y tenemos que analizar el contexto para entender el texto. La historia es la historia de un joven que era muy rico, que tenía muchas posesiones, y este joven se sentía triste, había un vacío en su corazón. Y él busca a Jesús, se acerca a Jesús, y él hace una pregunta a Jesús. Y esta es una pregunta importante porque, mira, la pregunta está en Mateo capítulo 19, versículo 16, que dice: Entonces un joven se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré yo para tener la vida eterna? O sea, es una pregunta clave. ¿Qué bien haré yo para que tenga la vida eterna? Esa es una buenísima pregunta, clave incluso. Y Cristo le contesta de una manera interesante, dice Mateo capítulo 19, versículo 17, que dice: Y Jesús respondió: ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Cristo foi claro: guarda os mandamentos. E ele contesta, pergunta dizendo: quais mandamentos? E Cristo responde: os 10 mandamentos. Esto tem que guardar. E este jovem, de maneira sorprendente, levanta a cabeça, mira hacia Jesús e diz: Jesús, estes mandamentos eu guardo desde minha niñez. Eu sou de cuna obediente a los mandamentos. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Então, Cristo responde de uma maneira impressionante. Mira o que Cristo respondeu. Mateo capítulo 19, versículo 22, dice, versículo 21, dice: Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Versículo 22. Al oír esta palabra, el joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Muchas posesiones. O sea, este joven se fue triste y no volvió nunca más. ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero, era una persona muy rica. Aí yo me pongo a pensar, ¿será que este joven guardaba los mandamientos como él había dicho a Jesús? Porque una persona que guarda los mandamientos no está apegado, no está ahí preso a los bienes materiales, al dinero. O sea, él había dicho a Jesús: yo guardo los mandamientos desde mi niñez, desde cuna. Pero esta era mentira, porque cuando Cristo le presenta que era importante vender todo y repartir con los pobres y dar a los pobres, él se fue y no volvió nunca más. Entonces, esto revela que este joven no guardaba los 10 mandamientos como él pensaba que guardaba. O sea, hay muchas personas que son obedientes solamente de apariencia, solamente de forma externa. No son obedientes de verdad, internamente. Era lo que pasaba con este joven. Entonces, delante de esta situación, de esta historia, dice la Biblia que entonces Jesús dijo a sus discípulos: Os aseguro que dificilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Y Cristo hace esa afirmación diciendo que un rico dificilmente entraría en el cielo. Y en el versículo 24, Cristo dice: Repito, es más fácil un camello que entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios.
O sea, Cristo está haciendo una afirmación que es impresionante. Dice, es más fácil un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y cuando Cristo hace esta afirmación, esto lleva a los discípulos y a las personas que están por allí a una confusión mental, a una confusión espiritual. ¿Por qué? Porque había entre ellos un pensamiento, había entre la cultura judía o judaica un pensamiento que una persona rica era una persona bendecida por el Señor y una persona pobre era una persona maldecida. Entonces, maldita, ¿no? Una persona maldita, o sea, que no tenía las bendiciones del Señor. Entonces había esta cultura, este pensamiento. Incluso en nuestros días hay ese pensamiento también. Hay personas que dicen, bueno, una persona rica, próspera es porque es bendecida. Y este otro que es pobre, que no tiene nada, o sea, no tiene las bendiciones de Dios. Hay esa cultura incluso en iglesias evangélicas. Pero ese es un entendimiento equivocado, errado, porque no significa una persona rica, no significa que una persona rica sea una persona bendecida y una persona pobre una persona maldita. No, por supuesto que no, jamás. Pero este es un pensamiento que había en los días de Cristo y que todavía hay en nuestros días. Entonces, cuando Cristo dice que era más fácil un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico en el cielo, entonces los discípulos quedaron asustados, quedaron impresionados porque pensaron, bueno, si un rico que es bendecido es tan difícil entrar en el cielo, imagínate a los pobres que ya son personas malditas. Entonces, en ese caso, ellos fueron tocados por esta palabra. Y ahí aparece la pregunta clave. Y la pregunta clave aparece en el versículo 25 que dice, al oír esto, sus discípulos se espantaron en gran manera y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién? Es una buena cuestión, es una buena pregunta. Porque si la persona que es rica, bendecida por Dios, conforme la cultura del momento, de la época, si esta persona rica es tan difícil ser salva, imaginemos a la persona pobre. Ahí viene la pregunta, entonces, Señor, en este caso, ¿quién podrá salvarse? Humanamente hablando, no hay salida. Entonces ahí viene la respuesta de Cristo con el versículo 26, que dice, Jesús los miró y les dijo, eso es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Analicemos el versículo 26. Dice el texto, Jesús los miró y les dijo, eso es imposible para los hombres. ¿Eso qué? ¿Qué cosa? La salvación. La salvación es imposible para los hombres. O sea, la salvación no es una tarea, no es una obra, no es un mérito humano. Yo no soy salvo por mí mismo, usted tampoco. Y una persona no tiene poder para salvar a la otra, ni tampoco para salvar a sí mismo. Así que el texto dice, eso es imposible para los hombres. O sea, la salvación es algo imposible para los seres humanos. Los seres humanos no tienen poder para salvarse. No es por la obediencia, no es por la riqueza, no es por mérito humano, no. Por eso dice el texto, esto es imposible a los hombres. Y termina el texto diciendo, pero para Dios todo es posible. O sea, para Dios es posible salvar un rico y un pobre. O sea, los ricos y los pobres pueden ser salvados, pueden ser salvos por la gracia y misericordia y méritos de Cristo Jesús. Lo que Cristo estaba mostrando era que la salvación no es una obra humana, la salvación no es por mérito humano. La salvación es una obra del Señor y que para Dios es posible salvar tanto la persona rica cuanto la persona pobre. ¿Viste? Es posible. Entonces, en otras palabras, la persona que es el patrón y el empleado, hay salvación para los dos. Hay salvación para las personas que están en todo el mundo, incluso las personas que no conocen la Biblia todavía y no conocen a Cristo todavía. La salvación está disponible para ellos también. Claro que la persona, para ser salva o salvada, esta persona necesita aceptar a Cristo y entregar su vida al Señor. Pero Cristo, cuando murió en la cruz y derramó su sangre, fue para salvar a todos. Así que la salvación está disponible para todos.
solo que solamente serão salvas as pessoas que aceptarem a Cristo e entregarem suas vidas a Cristo Jesus, obedecendo e seguindo seus passos. ¿Entendeu? ¿Está claro para você? Bueno, então, en este caso, mi amigo y mi amiga, hay salvación para ti. Hay salvación para la señora, para el Señor. Hay salvación para su familia, para su matrimonio, para su hogar, para su casa. Mi amigo, no importa lo que pasó, lo que aconteció contigo, hay perdón para ti, hay misericordia para ti, hay gracia para ti, hay salvación para ti. Y la salvación está disponible ahorita para ti. Abra tu coração, entrega todo ao Senhor e o Senhor hará maravilhas em tu vida, maravilhas em tu coração. Eu te pergunto a ti, ¿tu crees que há salvação? ¿Crees que todavía há esperança para ti? Então levanta a mão dizendo, eu creio, eu acepto. Bueno, então hacemos assim, mira, busque uma igreja adventista, frequente uma igreja adventista, busque al pastor, a los ancianos, a las ancianas, busque a los líderes da igreja, di a eles que você acompanha nossos videos e que eu te invitei a ti para ir a uma igreja adventista. Estou seguro que tu serás bem recebido, bem recebida e será uma bendição para tu vida e para tu família. Amém? Vamos a orar e neste momento, oremos. Padre querido, graças por este momento de reflexão bíblica. Senhor, graças porque há salvação para cada um de nós. Em tus manos de amor, eu entrego minha vida e entrego a vida desta pessoa que ora comigo. Derrama, Padre, tu poder sobre ele, sobre ela e sobre mim também, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Bendições para ti e atenção, se lhe gostou o video, envíalo a seus amigos, a todos os contactos. Vamos esparramar este video para todos os lugares. E se lhe gostou, haz clique dizendo me gusta e por favor torne-se membro deste canal. Haga tus comentários. Vamos promocionar este canal para que mais pessoas venham para cá e participem com nós aqui. Eu conto com tua ajuda, eu conto com tus orações, está bem? Um abraço, bendiciones e nos vemos no próximo video, por la gracia del Senhor. Amém.